Y fue palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la ciudad la grande, y proclama a ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive según la palabra de Jehová, y Nínive era una ciudad grande para Dios, de una andadura de 3 días. Y empezó Jonás para entrar en la ciudad de andadura de 1 día, y proclamó y dijo: Aún 40 días Nínive, y será derribada. Y creyeron los hombres de Nínive en Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron cilicios, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Cuando alcanzó la noticia al rey de Nínive, entonces se levantó de su trono, y se quitó su manto de sobre él, y se cubrió de cilicio, y se sentó en el polvo. Proclamó entonces y dijo en Nínive por decreto suyo, y a sus principales diciendo: El hombre y el animal, el vacuno y las ovejas, no prueben nada, no coman, y agua no beban, y cúbranse de cilicios, el hombre y la bestia, y clamaron a Dios con fuerza, y se volvieron cada uno de su camino malo, y de la violencia que en manos de ellos había, diciendo: ¿Quién sabe si se retirará y se compadecerá el Dios, y se volverá del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios sus obras, que se volvieron de su camino malo, y se compadeció Dios acerca del mal que dijo hacer contra ellos, y no lo hizo. Del libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Continúa la narración de este corto pero hermosísimo texto profético, contándonos cómo Dios, en este fragmento, luego de esa profunda oración y el arrepentimiento sincero de Jonás, le llama nuevamente y le encomienda anunciar su mensaje. Y aquí quiero que reflexionemos sobre 3 ideas en particular. La primera de ellas, el segundo llamamiento de Dios a Jonás. Hermanos, cuando Dios ve a los suyos arrepentidos de corazón, vueltos a Él con sinceridad, Dios renueva su llamada, renueva la vocación, renueva el ministerio y envía nuevamente. Para nosotros los hombres, es muy fácil castigar a alguien no volviendo a tenerle en cuenta si comete un error en determinado ámbito específico. Pero para Dios no es así. Hermanos, no son pocas las iglesias que lamentablemente tienen esta costumbre de, abro comillas, disciplinar, y cierro comillas, a quienes de pronto caen en pecado o cometen alguna falta en el seguimiento en sus vidas de Cristo o en su vivencia eclesial, y les excluyen y les arrinconan y no les determinan y les castigan con silencio, con desprecio, con olvido incluso, como si por haber cometido una falta se convirtiese en un cristiano de segunda categoría, alguien con quien no se debe volver a contar. Eso sí, otra cosa muy distinta es cuando es falta tras falta, tras falta, tras falta y tras falta, como que no quiere dejar de faltar. Pero esa no es la manera en la que Dios disciplina. Dios sabe que es suficiente cuando el hombre comete una falta y sufre las consecuencias de su falta, el dolor de esas consecuencias, y vuelve y convoca a esa persona. Y el ejemplo lo tenemos aquí, en este texto de Jonás, o también en la actitud de Cristo para con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó al Señor, pero cuando el Señor lo confrontó y le preguntó por 3 veces si le amaba, y Pedro llorando respondió que sí, que él lo sabía, lejos el Señor de castigarlo y apartarlo y señalarlo como alguien que ya no hay que tener en cuenta, volvió y lo llamó, e inmediatamente confirmó sobre él el llamado y el ministerio: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En manos de nosotros los humanos seguramente no volveríamos nunca más a contar con Pedro y hasta lo expulsaríamos de la comunidad apostólica.
Pero así no es Dios. Si Él ve que nosotros estamos realmente arrepentidos, nos vuelve a llamar, nos vuelve a convocar y vuelve a entregarnos en las manos el ministerio que nos ha pedido que desempeñemos para la edificación del reino de los cielos. Segunda idea. Dice el fragmento que Nínive era tan grande que se tardaban 3 días en recorrerla. Como nosotros no estamos haciendo interpretación, vamos a muy respetuosamente pasar por alto a aquellos expertos en Biblia que han llegado a asegurar que esta historia nunca fue real y que todo era una gran figura literaria, una invención para transmitir un mensaje, porque no era cierto que Nínive fuera tan grande, que en aquella época las ciudades no eran de semejante tamaño. Pero nosotros nos estamos ciñendo al vocabulario tal como aparece en el texto bíblico. Y haciendo un paréntesis al respecto, seguramente algunos de ustedes dirán, pero ¿de dónde está leyendo Alexander que en nuestras Biblias de la versión de la Reina Valera, que es la que utilizamos para la lectura de los textos protocanónicos, no aparece así? Me he propuesto, queridos hermanos, a partir de ahora, leer del texto interlineal, es decir, de la traducción exacta, palabra por palabra, de la versión hebrea de los textos bíblicos. De manera que, aunque no es fácil de leerlo, porque el orden en el que se escriben las palabras en una frase en hebreo no es el mismo orden en el que las decimos o escribimos nosotros en español. Un ejemplo, en español decimos, y la mañana está muy clara, pero en hebreo, por ejemplo, se escribe, y clara la mañana está. Entonces por eso la lectura a veces es un poquito complicada, por lo menos para mí, hacerla para que se comprenda. Pero estoy convencido que entre más nos remitamos a los textos más antiguos o los que tratan de ser más fieles a los originales, más nos salvamos de las tergiversaciones seguramente inconscientes o sin intención que se hicieron al traducir los textos. Repito, de ahora en adelante leeremos directamente de la traducción hebrea stuttgartensia. Cerrando este paréntesis, como no nos vamos a ir por las ramas secundarias de si realmente Nínive era o no así de grande, y como el vocabulario bíblico no nos dice algo distinto, quiero invitarlos a que nos centremos en que Jonás no tuvo que predicar los 3 días caminándola, sino que con solo un día de andadura, como dice la traducción hebrea, bastó para que su mensaje conmoviera a toda la población. Y en esto radica también el perdón de Dios para con los habitantes de Nínive. Y es que ellos tan pronto oyeron, no necesitaron que Jonás les insistiera durante 3 días. Con solo escucharlo un día ya se convirtieron, es decir, fueron fértiles al mensaje de Dios. La palabra que Jonás les transmitió de parte de Dios encontró en ellos una disposición inmediata. ¿Qué tan inmediata es nuestra disposición para con Dios? ¿Tiene que rogarnos bastante para que nos convirtamos a Él? ¿Tiene que pedirnos bastante que dejemos nuestros pecados, mañas, costumbres, resabios, debilidades, vicios? ¿O tan pronto escuchamos su llamado nos volvemos a Él? ¿Somos como los habitantes de Nínive, que estamos prestos a volvernos a Dios al primer llamado a la conversión? ¿O somos, por el contrario, de aquellos hombres y mujeres tercos y necios a quienes Dios les tiene que insistir e insistir e insistir? ¿Y qué tal llega el momento en el que ya no insista más? Tercera idea. Tan pronto los ciudadanos de Nínive y el rey de Nínive escuchan el mensaje de Jonás, el texto es muy claro en decirnos que todos se volvieron de sus malos caminos para Dios. Y entonces las consecuencias negativas de sus malos caminos no vinieron por sobre ellos, sino que fueron detenidas por la misericordia de Dios al ver la conversión sincera de los ninivitas. Hermanos, Dios quiere de nosotros la sinceridad en nuestra vuelta a Él, la sinceridad en dejar a un lado y luchar contra todos aquellos enemigos de la salvación que tanto enumeramos en los libros de los Macabeos.
Esa sinceridad, esa determinación es la que mira a Dios, porque a Él nadie lo puede engañar. Él mira lo profundo y sabe si realmente estamos dispuestos a la conversión o si por el contrario lo que hacemos son pequeñas obras de teatro, como se dice por ahí, lágrimas de cocodrilo, o fogonazos que nunca llegan a lo profundo ni a transformar desde dentro realmente nuestras existencias. Hoy pidámosle a Dios que tengamos la capacidad de volvernos sinceramente a Dios, que vueltos sinceramente a Él confíe nuevamente en nosotros su tarea y nos use como instrumento imperfecto en sus perfectas manos para la obra de la instauración del reino. Que no tenga Él que insistirnos una y otra vez en nuestra necia cerrazón a la conversión, sino que por el contrario estemos dispuestos con inmediatez a volvernos de los malos caminos, y que vueltos sinceramente a Él, perdone nuestros pecados. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.